Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el poema de Baudelaire, El Albatros. Baudelaire pertenece al simbolismo francés del siglo XIX, con algunas características todavía del romanticismo. Primero conozcamos un poco a este escritor francés. Baudelaire nace en París, Francia el 9 de abril de 1821 y muere en esa misma ciudad el 31 de agosto de 1867. Charles-Pierre Baudelaire fue un poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX, debido a su vida y cultura bohemia y de excesos, y a la visión del mal que impregna su obra. Las características del simbolismo y de los poetas malditos, las pueden encontrar en el video sobre simbolismo. Veamos ahora su poética. Baudelaire plantea la idea de tedio, o como lo llama él, spleen, tedio de los sentidos, de la vida, de la gente. Toma al arte como una expresión de la vida moderna. Proyecta en la ciudad su angustia. Por eso no vemos la cara glamorosa de París, sino lo sórdido, lo que la sociedad quiere ocultar. Busca en esta la desdicha y el sufrimiento, el crimen y el vicio. Todo lo que pueda permitirle luchar contra su tedio. Introdujo en la poesía francesa la noción de inquietud, saber que hay algo que nos amenaza constantemente en nuestra vida cotidiana, pero que no lo vemos. Desprecia la sensibilidad romántica, detestaba el progreso, y la ética oficial y la política. Considera que en el arte moderno y en el suyo, hay una tendencia, esencialmente demoníaca, el placer, la rebelión y de perversidad salida de una desesperación que no puede calmar su tedio. Busca provocar al hombre civilizado de las grandes capitales y hacer salir todo lo que tiene oculto por pudor o por miedo, convenciones sociales, ética, reglas de conducta, moral. En esto se le puede encontrar parecido al Marqués de Sade, siglo XVIII, que con su obra pretendía remover la hipocresía de los parisinos. El ser humano tiene, en su esencia, la maldad y lo perverso latente y que trata de ocultar. El ser humano en su tedio, en su aburrimiento, hace aflorar el vicio y la perversidad. Es decir, ante un periodo de aburrimiento, lo primero que aflora en el ser humano, es la maldad. Baudelaire y Sade están interesados por la cara oculta de la naturaleza humana. El poeta adquiere con Baudelaire un sentido adivinatorio. Este es un rasgo romántico, el hecho de que el poeta es un vidente que ve cosas que la gente común no puede. Su misión es la de percibir analogías, relación de semejanza entre cosas distintas, que adoptan el aspecto literario de la metáfora, del símbolo, de la comparación o de la alegoría. En el poema que se encuentra en Las Flores del Mal, Correspondencias, establece tres planos de relaciones. 1. Entre los datos de los diversos sentidos, sinestesias. 2. Entre lo espiritual y las imágenes. El alma tiene medios de comunicarse con ese más allá oculto, es el lenguaje de los símbolos, metáforas y analogías. 3. Entre los seres y las cosas, que es lo que se plantea en el primer cuarteto. Para Baudelaire planteaba que la inspiración es una recompensa por el esfuerzo cotidiano. De hecho, afirma que la belleza del poema es producto del entendimiento y el cálculo, y con esto se aleja de la estética romántica. Baudelaire es la bisagra entre el romanticismo y el simbolismo. En sus primeros poemas podemos ver rasgos del romanticismo, pero ya comienza a alejarse de esta corriente. Si el video te está gustando, suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Pasemos al poemario donde se encuentra El Albatros. Las Flores del Mal. Publicada en 1857, el romanticismo termina hacia 1850. Con respecto al título, propone una antítesis y a su vez un oxímoron, flores y mal. La belleza no siempre es lo bueno y lo iluminado, también en la maldad hay belleza. Por eso tenemos, por un lado, el término flores, que remiten a la belleza y a lo agradable y el mal. Relacionando estos dos términos, en el mal también se puede encontrar belleza. Esta obra busca la perfección formal y lo une a un deseo de belleza. La belleza es producto del entendimiento y el cálculo, como se planteó anteriormente. En esta obra se va a reflejar la personalidad de Baudelaire. Rebeldía, blasfemia, crítica a la sociedad hipócrita parisina. No soportaba a Voltaire y a Rousseau porque los consideraba demasiado nacionalistas. No siente compasión por el pueblo en general. Su odio llega al pueblo como masa, no lo soporta, porque son fáciles de manipular, ve a la sociedad como ganado manipulable. Tampoco soporta el campo, porque considera que allí viven los personajes que no piensan. Las Flores del Mal, en su primera edición tuvo problemas con la censura francesa y tuvo que eliminar algunos poemas, ya que eran de contenido lésbico. Lo mismo pasó con Sade y su filosofía del tocador en el siglo XVIII.
En este libro se centra en la descripción del mal, en el tratamiento del ser humano como ser miserable y perverso. Es una obra clásica por su estilo y forma y romántica por su contenido. En el poemario expone la teoría de las correspondencias y la concepción del poeta moderno como un ser maldito, rechazado por la sociedad burguesa. El poeta, en la obra, se entrega al vicio, pero lo único que consigue es el tedio o spleen. Tedio por el tiempo y su repetición. Se considera que esta obra es la conciencia del mal, nace así el malditismo, la búsqueda de la autodestrucción. Estructura de las flores del mal. Divide el libro en 7 partes, introducidas por el poema al lector. 1. Al lector. 2. Spleen e ideal. 3. Cuadros parisinos. 4. El vino. 5. Flores del mal. 6. Rebelión. Cerrando el poemario con una conclusión final. 7. La muerte. Temas que encontramos en las flores del mal. Temporalidad, destrucción y olvido. El tiempo devorador de la realidad. Amor y muerte. La vida se consume en un aburrimiento existencial que nos lleva a la muerte. La voz poética y sus máscaras. La voz poética, es decir, la poesía se disfraza, se viste con diferentes máscaras. Protagonistas del poema. Un ave marina como el albatros, un gato, la mujer, entre otros. Son símbolos que representan otras realidades como la poesía, la belleza, el mal, el tiempo, el olvido, el aburrimiento vital o spleen. El apóstrofe. Es una llamada o interpelación al lector o al espíritu que debe captar la realidad que se oculta tras los poemas. Teoría de las correspondencias y sinestesias. Ahora sí, pasemos a lo que es el poema El Albatros. Y como siempre hacemos, comenzamos por el título. En principio es simbólico, ya que el ave va a representar al poeta. También es emblemático, ya que nos adelanta el encuentro con esta ave. En cuanto a su estructura, son 4 cuartetos, 16 versos, 14 sílabas cada uno, versos alejandrinos o de arte mayor, rima consonante en su mayoría. Estrofa 1. Captura del albatros. Estrofa 2. Degradación de la imagen del ave. Estrofa 3. Tortura por parte de los marinos. Estrofa 4. Identificación del poeta con el ave. Sobre los temas. 1. Visión que el poeta tiene de la sociedad. 2. El poeta como un ser incomprendido y sufrido. 3. El poeta como un ser superior al hombre común. 4. Ser distinto a la masa solo provoca sufrimiento. 5. La censura al artista por no entenderlo. Veamos la imagen del albatros. Estando en el aire, la voz lírica los denomina como grandes pájaros, indolentes compañeros. Indolente quiere decir que no se conmueve con nada, que no lo afecta nada. Esto está relacionado con la forma en cómo se siente el poeta en relación con la sociedad. Lo que le pasa a la sociedad no le afecta. Reyes del cielo, príncipe de las nubes. Por lo tanto, entendiendo la analogía albatros, poeta, el poeta alejado de la sociedad, es libre para expresarse. Ahora, la imagen del ave, cambia drásticamente una vez que está sobre la cubierta del barco. De aquella imagen glamorosa, pasamos a las siguientes descripciones. Torpes y vergonzosos. Dejan lastimosamente sus grandes alas inútiles. Torpe y débil. Cómico y feo. Abatido. El poeta entre la sociedad se ve degradado, limitado en su arte. La sociedad ignorante no lo comprende y se burla de él. Pasemos a la estrofa 1. Aparecen 2 elementos, los marinos y el albatros. Ya los presenta en oposición. Por divertirse, los marinos no capturan al ave por necesidad, sino por ocio. El tedio del que habla Baudelaire, lleva a estos marinos a torturar a un animal por diversión. Con crueldad salvaje, ese ocio hace aflorar la maldad inherente al ser humano como plantea Baudelaire, pero el adjetivo, salvaje, los inciviliza, pierden lo que los puede hacer humanos y los asemeja a animales que actúan por instinto. Se vuelven salvajes, ya no están limitados por la moral, leyes o ética. La voz lírica realiza la presentación de los marinos y del albatros. Las aves no agraden a los marinos, simplemente los acompañan. Se identifica al poeta con el ave, porque en el cielo el ave es libre y no tiene límites, para el poeta, el cielo sería su genio creativo. Ninguno de los dos está limitado por paredes ni reglas sociales. Los marinos representan a la sociedad, la gente vulgar que no entiende los asuntos de la poesía. Al poeta se lo baja a tierra, cuando la sociedad lo censura. El ser humano está formado por 2 esencias, espiritual y material. Desde su mundo, el cielo representa la parte espiritual del ser humano. Aquí se presentan 2 planos, aire, lo espiritual, etéreo, y el barco, lo material, lo físico y las inhibiciones de la sociedad. La sociedad rechaza, discrimina, critica al poeta porque no lo entienden, no se identifica con el lado espiritual. Lo material pasa a ser lo primordial para la sociedad. Siguen como indolentes compañeros de viaje, el poeta,
así como el ave, ven desde su altura el transcurrir del tiempo, a la sociedad y sus cambios, que no son los suyos. El poeta se vuelve un compañero de viaje, pero no se mezcla con la sociedad. Blanqueando los aires como blancas neblinas, primero se muestra la cantidad al comparar a estas aves con neblina y en segundo lugar, el color. El blanco simboliza la pureza, en este caso, el no estar contaminado por la sociedad y sus intereses materialistas. Viendo la estrofa 2, Reyes del cielo, el ave o el poeta, que en su plano, el aire, era libre y sin restricciones, son llevados a la fuerza al plano material. En este plano, en el caso del ave, pierde toda su gracia y en el caso del poeta, pierde toda su capacidad creativa. Las enormes alas, que es la creatividad del poeta, se ven limitadas por la sociedad y sus reglas. El poeta siente que no es su mundo. Esta inutilidad o limitación de su creatividad, se refleja con dos comparaciones. Como una cosa muerta, y, como dos remos rotos, cosa. Su arte ya no es expresión de su espíritu, se cosifica, se vuelve material. Remos rotos, no sirven para nada, muestra la inutilidad de su arte en manos de la sociedad. El simbolismo planteaba que el arte no tiene que tener un objetivo comercial, no tiene que perseguir la meta de ser vendido y con esta, cosa muerta, vemos lo que le pasa al arte cuando se vuelve material. Nos encontramos con una antítesis. Grandes alas blancas, pureza, belleza, elegancia, se opone a términos como cosa muerta y remos rotos. El ser arrastradas por el suelo, literalmente, los albatros tienen unas alas enormes, así que estando en el suelo, sus alas no sirven y se vuelven una molestia. A nivel simbólico, el arte se ve degradado por lo social, se rebaja a lo material, el suelo. También marca un antes y un después. Imponían el triunfo de su vuelo, ahora son torpes, vergonzosos. Vemos la degradación de la imagen tanto del ave como del poeta. Pasando a la estrofa 3. Torpe y simiesco, estos adjetivos contraponen la imagen de esta estrofa a la imagen de la estrofa 1, grandes aves marinas. Simiesco, que se mueve como un simio, imaginemos el caminar del ave con unas alas enormes y pesadas, plegadas a su cuerpo, caminaría tambaleándose. También esta imagen miserable se contrapone a la de la estrofa 2 donde, imponen el triunfo de su vuelo. Tanto el ave como el poeta se sienten inútiles para luchar contra la sociedad. El poeta se ve expuesto a la crítica y a la burla. Se vuelve algo ridículo para la sociedad. Esta burla social se ve a través de los adjetivos, torpe, débil, y simiesco. Uno le quema el pico con un hierro encendido. Para el ave, que le quemen el pico, le significa no poder alimentarse, para el poeta, significa no poder expresarse, perder toda la libertad para su creatividad. Es la censura que trata de callar al artista. La sociedad intenta callar al poeta, evitar que se exprese libremente. Tanto el ave como el poeta, se transforman en un enfermo para la sociedad al que hay que eliminar, porque la sociedad rechaza el lado espiritual. Toda gracia ha perdido, es la degradación total de su imagen, ha perdido la belleza, la pureza, para el artista, la capacidad creativa. Al lado viajero, el hiperbatón, alteración del orden lógico de las palabras, sirve para resaltar la imagen de las alas. El ala, luego, para los modernistas, también va a representar la creatividad y la poesía. Recordemos el poema de José Martí, de la niña de Guatemala, donde comienza diciendo, quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. Llamando a la protección y a la inspiración de la poesía. Como antes hermoso, marca la añoranza por el pasado glamoroso del ave y que ahora se convirtió en algo, cómico y feo. Quemarlo e imitarlo. Estas acciones marcan la ignorancia y la brutalidad de la gente común y su comportamiento ante lo que no entienden. Finalizando con la estrofa 4. El poeta recuerda a este rey de los vientos, como forma de anticlímax, la voz lírica explica el significado de todo el simbolismo que venía planteando, qué es lo que pretendía y deseaba lograr. También como una forma de tratar de tonto e ignorante al lector por si no le quedó claro o no entendió lo que quería decir. Con esta comparación, el poeta se convierte en el soberano del mundo espiritual. Desdeñan las flechas, desprecia al arquero, es la personificación que utiliza para demostrar que el ave sí tiene derecho de burlarse, ya que cuando está en su mundo, es superior. El poeta también se enfrenta a la sociedad, la desafía y la mira con desprecio. El arquero es la sociedad que critica y discriminan al poeta. En el suelo, cargado de bajos sufrimientos, cuando el ave es obligada a salir de su mundo se siente exiliada, perdida. Lo mismo pasa con el poeta, su poesía, su inspiración, sus sentimientos, en el mundo materialista, no le sirven de nada, le molesta, así como las alas molestan al ave en el barco. Lo hacen blanco fácil de la burla de la sociedad.
Esos bajos sufrimientos nos dan la idea de hundimiento, de estar arrastrándose, son las necesidades materiales, despojan al poeta de la parte espiritual que le da el arte. Muestra que el arte es la mejor prueba de la dignidad humana y que el materialismo solo embrutece. El rasgo romántico que podemos ver en este poema es la relación del poeta con lo elevado, con el plano espiritual, con el hecho de que se siente superior a la gente común y a su vez es un rechazado, un marginado de la sociedad. Es excluido, pero también se autoexcluye porque se siente incomprendido y porque no se siente como con la época y con la sociedad en la que le tocó vivir. Como rasgos simbolistas, vemos la separación de la voz lírica del yo exclusivo. El albatros no es solo Baudelaire, sino que representa a todos los poetas y artistas, no aparece lo autobiográfico y el sufrimiento personal. El cuidado y el cálculo en la métrica de los versos, algo más relacionado con la corriente del parnasianismo. Corriente explicada en el video de simbolismo. Por eso podemos decir que Baudelaire es el puente que une romanticismo y simbolismo, ya, los siguientes poetas a Baudelaire, van a ser del simbolismo pleno, habiendo abandonado totalmente la estética romántica. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para más análisis e información. Nos vemos en el próximo video.